nosotros, ¿qué dice? Entendido. Bueno, em, nosotros no tenemos hoy speaker, creo, ¿no? Entonces podemos empezar con Roberto, ¿sí? Ah, Sí, no, nosotros quería decir de la parte de la facultad. Ajá. ah, Sí, sí. ya me No, batearon. no, si no se nos había olvidado. Este, entonces, mira, Roberto, pues tienes todo el tiempo para platicarnos. Ajá. Nada más déjeme hacerles un anuncio, ¿no? Antes, Roberto, si me permites. El, ya se acuerdan que te estamos tratando, hay una idea aquí que queremos madurar, que queremos llevar a cabo, propuesta por Gabriel de tener materiales interactivos, un laboratorio disponible para todos los profesores y estudiantes, al menos de nuestra universidad y principalmente de nuestro bachillerato. Entonces, ahí seguimos en esa idea. Vamos a tener una reunión pronto, la próxima semana. Un grupo de nosotros, pero todos están invitados y por supuesto, nada más el anuncio es para recordarles, por favor, que, que vayan haciendo, ¿no? Sus propias propuestas, sus propios mecanismos, ¿no? Que podamos poner dentro del laboratorio interactivo. ¿Está bien? Bueno, nada más eso es un recordatorio y les vamos a agradecer muchísimo que participen y puedan aportar algo a ese laboratorio. Bueno, pues ahora sí, Roberto, muchas gracias por estar aquí y pues te damos toda la pantalla. Ajá, así que déjame, espérame, ahorita déjame hacerlo, que ya lo hice mal. Ahora sí, si puedes, si deseas, puedes compartir. Buenas tardes a todos. Entonces, ahora sí voy compartiendo. El trabajo que les voy a presentar. Ahí está. A ver. Es sobre un buscador de números primos que he estado, bueno, en un proyecto, sobre todo de entender un paper que habla de un buscador de números primos, que he estado desarrollando con dos alumnos, que es Mora, se llama Mora, la señorita, tal cual su nombre completo, el joven Ordaz y yo, Roberto. ¿Por qué números primos? Bueno, porque es un tema que está en los temarios desde la secundaria, en que uno da. Yo doy de iniciación y desde ahí salen los números primos. Entonces, es buscar que los alumnos se den cuenta de que con eso que están aprendiendo, ahora que es casi una denuncia de todos los alumnos de ¿para qué me sirve? Es algo que ya uno escucha muy actualmente. Al alumno a fuerzas quiere saber para qué le sirve eso. Pues te puedes enseñar que los números primos tienen vigencia. Y además enseñarles que cuando hablan de utilidad, no tiene por qué siempre visualizarse como creo que debido a las circunstancias se ha enfocado ahora. La gente cuando habla de que algo es útil es porque le sirve para mover una palanca, para comprar algo, para ganar dinero. Si no está en esos rubros, no es útil. Y mostrarle que la teoría matemática sí es útil para generar cosas que a lo mejor que después recaen en esas circunstancias a lo que ellos llaman utilidad. Que si no hubiera mucho de ese sustento teórico, muchas de las cosas que se han logrado no se tendrían. Celulares, computadoras. ¿Qué es por ese sustento teórico?
que se logran hacer, los algoritmos de encriptación y muchas otras cosas que hoy día parecen cotidianas a la vida de todas las personas. Entonces, ¿por qué seguir jugando con ellos? Les digo, pues eso sigues usando la criptografía. Cuando tú mandas tus datos y quieres que no viajen en claro, hay algoritmos que utilizan el manejo de números primos. Les digo, pues además está en tu temario. Pero como les decía, permite incursionar de manera bonita en otros conceptos, algunos bastante complejos. Y bueno, pues comenzamos viendo cómo se los enseñamos, ¿no? Cuando yo creo que la criba de Eratóstenes es de las más citadas, al menos siempre les citamos esas, ¿no? Les empezamos a construir los números naturales mayores a 1 y les decimos, ¿cómo vas a encontrar los primos? Ah, mira, pues cuando lo estamos enseñando divisibilidad ahí en primero de secundaria, primero tomas el 2 y ya, ellos saben, porque les dices que un número primo es aquel número natural mayor a 1, que solo es divisible entre el mismo y la unidad. Y empiezan a quitarle, ¿no? Ellos empiezan a quitar el 4, el 6, les hablas de múltiplos, agarras todos los de múltiplos y les ayudas con eso, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú ves a los alumnos, si tú les dices, les das un número y les dices, a ver, de 100, factorízamelo como producto de primos. Por ejemplo, lo primero que encuentras es que ellos empiezan a agarrar todos. Ellos empiezan a revisar todos los números, ¿no? Entonces, pues sería bonito que les dijéramos, no, mira, el divisor primo más pequeño es la función piso de la raíz cuadrada de ese número. Luego he visto, me llegan a asesorías con unos números impresionantes, ¿no? Y ahí tienes al chavo ahí buscando en todos los números, ¿no? A ver si encuentra el primo. Y tú dices, espérate, nunca vas a acabar así. Pero bueno, él no lo sabe. Él solo sabe que le dimos la criba de Eratóstenes y que él tenía que buscar los múltiplos de los primos que iba encontrando, porque eso le dijimos en el aula. Entonces, es mostrarle aquí de, mira, o sea, conocer los teoremas es útil, te ahorra trabajo, te ayuda, ¿no? ¿Qué diferencia que el chavo esté buscando, aunque le demos un número chiquito como es 100, a que sepa que el primer número primo, bueno, puede encontrar un número primo menor o igual a 10, y que además, si después eso genera el múltiplo con ese número primo, por ejemplo, pensemos en, alguien diga un número. ¿Quién me quiere decir un número? ¿Quién me apoya con un número? ¿Y 1000? 1000. No, tenían que ser, no les digo. Ok, 1000. Entonces, si pensamos en el mayor entero menor a la raíz de 1000, a ver, no puede ser 40 porque ya son 1600, entonces tendría que ser 30. 30 por 30 son 900. Entonces, lo que ya sabes es que hay un primo que es factor menor a 30. Y una vez, en este caso, pues me la puso también muy barata, porque me dio 1000 y es par, ¿no? Los casos más interesantes son cuando son impares. Pero vamos, me la puso barata. Entonces dices, no, pues mira, no tienes que buscar en todos los primos. Basta con que busques al principio del 2 al 30. Supongamos que el chavo no sabe. Cuando están iniciando no sabe, es la verdad. Ya después se les hace muy fácil. Entonces, pues ya, a ver, 2 por 500. Perfecto. Ahora, ¿qué crees? Puedes volver a aplicar el teorema a 500. Y así sucesivamente. ¿Sí me explico? Sí. De tal manera que el muchacho no tiene por qué empezar a buscar en todos los números primos porque yo los he visto.
ellos agarran y como nada más les dijimos la criba de Eratóstenes, se agarran y empiezan a buscar hasta el 900. Cuando ven que no, pues no hay. Ya busquen todos, profesor. ¿No? Entonces, es decirles, mira, esto, conocer la teoría también es útil. Ahora vamos a centrar esto. Esta forma como les enseñamos al principio, pues en los libros, siempre lo en inglés, lo traen como trial division. Espero haberlo dicho bien. Y bueno, pues supongamos que ya conocen cuáles son los primos, pues van haciendo la división con cada primo. Si descubren que no es exacta, entonces pues no era un divisor de él, ¿no? Y ya saben, porque ya les dijimos la vez pasada, que no debe de exceder a la raíz cuadrada de n. A partir del 2. Bueno, ya les abaratamos la vida. Sin embargo, no les abaratamos tanto como creemos. Porque resulta que ¿cuánto va a tardar el algoritmo? Bueno, pues resulta que este algoritmo de trial division, que en el fondo es el que siempre les enseñamos, pues en realidad en el peor caso tiene complejidad exponencial. Entonces, si el chavito no sabe y lo empieza a hacer todo, pues por eso cree que le dejamos mucha tarea. Porque él está haciendo todos los números. No le hemos dado las herramientas para que se diera cuenta que la teoría era bien importante y que conocer los conceptos le ayudaba a resolver rápido y que no tenía que hacerlo todo. Quiero mostrarles lo siguiente. Aquí está. Ahorita se los voy a explicar un poco con más detalle después, pero este es un programa en R. Un programa hecho de manera inocente. Y justamente lo único que hace es que me calcula aquí en esta función, me calcula un conjunto de números primos y algunos no van a ser primos, como después veremos. Y entonces, después calcula, por ejemplo, los múltiplos de 19. Aquí me calcula los múltiplos de 19, desde el 1 hasta el 3000. Le voy a subir para que se vea el problema. 300,000. Entonces, pues lo único que tiene que hacer es que va a tomar cada número de los que calculó y cada número de los que calculó aquí y lo va a comparar. Y si es un múltiplo de 19, lo va a agregar en total. Eso es todo lo que hace. En el fondo es un contador de múltiplos de 19. Es lo que hace este programa. No es nada que uno computacionalmente lo viera muy complejo. Sin embargo, cuando uno lo corre, pues aquí se va a quedar un rato. Nos lo vamos a dejar a ver cuánto tarda. En esta que es una computadora normal, una Core i7, se consideraría ya una computadora con un buen procesador, pero lo que estamos viendo aquí, y quiero que vean aquí porque aquí está calculando, pero no me ha podido dar el resultado. Entonces, lo vamos a dejar para que vean lo que ocurre, vayan tomándole el tiempo. E imaginemos, 300,000 son muchos para un muchacho, pero para una computadora deberían de ser nada. Y sin embargo, en ese tiempo que he hablado, todavía no me da el resultado de cuántos múltiplos de 19 hay en esta otra lista. Los está buscando. Bueno, entonces, quería empezar con esto, de que sí, los números primos sobra material. Hay en álgebra teoremas con límites que involucran números primos. Entonces, casi que se presta a cualquier grado de los que damos. Y bueno, entonces, esto era como mi introducción. Y entonces, pues ahora vamos al proyecto que nos ocupa. El proyecto que nos ocupa es calcular la cantidad de números primos menores a un n dado. Y para esto nos apoyamos a petición de la señorita Mora en el artículo de Weimar Wilfrido López Zubia, que al parecer sacó hace poco tiempo y da una explicación.
aquí está el artículo. Y bueno, pero si uno lee el artículo, al menos este que tiene, pues a lo mejor lo rebasa uno. Y el objetivo de nuestro trabajo es justamente hacerlo legible para todos. Que no quede duda de dónde saca los resultados, cómo es que los obtiene. Y entonces, el problema, que no es un problema nuevo, es encontrar la función phi de x. Esta función ya está definida en álgebra, que obtiene la cantidad de números primos menores a un valor x entero positivo dado. Hay que cambiarle. Positivo dado. Eso, ay, hay que volverle a voltear. Eso es lo que queremos. Y entonces, ¿cómo vamos a proceder? Bueno, pues de alguna forma vamos a proceder como este primer programa que les enseñé. Sería genial tener una función que ya me diera los números primos y yo solo fuera comparando. A ver, 2 es mayor que 35. Sí, perfecto. Guárdalo. Va un número primo. 3, perdón, menor. 3 es menor que 35. Sí, perfecto. Guárdalo. Y que fuera checándolos y que al final me dijera, mira, es el 2, 3, 5, 7, 11, 13 y ya. Eso sería genial. Y son tantos. Desafortunadamente sabemos que no hay tal función. Entonces, el objetivo es, antes que nada, construir una función que me dé números primos. Y entonces, se procede partiendo de la geometría. Agarramos un triángulo rectángulo de lado 1, altura h, y donde la hipotenusa vamos a suponer que es un primo. Y vamos calculando cuáles son los posibles h's que obtengo. Vamos a empezar a partir de 5, o sea, vamos a pedir que el valor que dé sea mayor a 3. Y entonces, por ejemplo, aquí veo que para h5, h cuadrado es 24, 7, 48, 11, o sea, voy obteniendo todos los valores. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Ah, bueno, a ver. Es muy bueno. A ver, entonces, construyo mi h así. Pero necesito, realmente lo que yo quiero es una función que quede en términos, que sea una función que me dé los números primos, no que yo se los dé a priori. Entonces, aquí sí, estamos checando eso. Él dice, de manera heurística, construyo esta otra función que llamo k cuadrada. K cuadrada. La explicación que da en el paper es, yo la obtuve de manera heurística. Ok. Y checamos qué valores obtenemos con esta expresión. Vemos que en muchos casos, efectivamente, k cuadrada es lo mismo que se obtenía con h cuadrada. Sin embargo, hay puntos en que difiere. Y justamente estos puntos donde difiere son valores que no son números primos. Entonces, a ver, ¿cuál era el caso? El caso ideal. Supongamos que tienes... Bueno, a ver. ¿Qué me estoy haciendo? Vale. Tienes 400.
y quieres ver cuáles son sus posibles factores primos. Bueno, ¿cuáles son los números primos menores a eso? Entonces, de la tablita, tú ya puedes buscar cuáles eran. Como reitero, ahorita sacó una función en términos que en realidad lo que obtengo es h y k. Como quiero que quede para p, igualo las dos ecuaciones. ¿Sí me estoy explicando? Alguien dígame. Bueno, todavía no queda así muy claro, creo, las columnas, porque parecía que al inicio era como encontrar, daba la impresión que era como encontrar ternas pitagóricas al inicio, algo así, por el triángulo. Ok. Pero Lo que buscamos ahorita es una función que me arroje números primos. Puros números primos de preferencia. La mayor cantidad de números primos. Que no le falte ninguno, eso sí. Entonces, esta toma del triángulo, donde la hipotenusa es un número primo, aplica el teorema de Pitágoras, literal. Te dice h cuadrada hacia p cuadrada menos 1. Y después crea otra que él denomina que obtiene de manera heurística. Y como quiero obtener una expresión para p, se igualan estas dos ecuaciones. Haciendo el álgebra, te queda que ahora p tiene esta expresión. Ahora sí ya tiene una expresión que depende del índice i para la función p. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que si hubiéramos sido estrictos, para igualar estas dos ecuaciones, tendríamos que haber restringido los dominios. Pero digamos que hecho así nada más, digamos que algebraicamente, ahora P, esta expresión de P, también me da un conjunto de números que no son primos, justamente los que le aportaba la función k cuadrada. O sea, ahora voy a obtener no solo todos estos, sino también el 25, el 35, el 49. ¿Sí? Entonces, lo importante es que a P no le falta ningún primo. Lo que no me sirve es que estoy obteniendo valores que no son primos. Entonces, ahora me gustaría encontrar una manera de quitar estos valores. Para ello, déjenme muestro. Para ello voy a definir el conjunto J, que es el conjunto de i del dominio de K2, tal que la función P evaluada en i no es ningún número primo. Estos son los índices i. Entonces, a ver, ¿quién me ayudó? ¿Qué valores tendría J? ¿Qué preguntaste, perdón? ¿Qué valores tendría J? J son los índices i, tal que evaluados en P no da un primo. Entonces, ¿qué sería J? 2 al algo. No, bueno, a ver. J es el conjunto de índices i, tal que evaluados ahí, que P evaluado en este índice i, a lo mejor lo tengo que corregir aquí, este es P de i. Ahí está. Que P evaluado en i me da un número que no es primo. Entonces, ¿qué sería J? 8, 11, 16, 18, 21, 25, 28, ¿sí? Todos los índices donde al evaluarse en esta nueva expresión que me quedó para P, ya no fue primo.
Entonces, ahora lo que sigue, a ver, dejo claro. Quiero una función que cuente los números primos. Creo una función que genera números primos, pero también me está generando cosas que no son primos. Luego entonces, ahora ya tengo P que genera números primos, pero tengo que eliminar estas entradas que no son números primos. Y me pregunto, ¿qué características tienen estas entradas? A ver, ¿qué característica tiene 25? Es un cuadrado. Es un cuadrado. ¿Y de quién es múltiplo? ¿De qué primo es múltiplo? Sí. De 5. De 5. ¿De quién? De 5. De 5. Excelente. Y entonces, pues, me voy fijando más o menos dónde está el siguiente múltiplo de 5. ¿Cuántos lugares corre? 1, 2, 3. Ahora vamos a ver cuántos lugares corre para el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y después vuelvo a fijar para el siguiente. ¿Cuántos creen que corra para el siguiente? ¿Cuántos corre para el siguiente? 11. Con respecto al anterior. O sea, estoy en 55. ¿Cuánto corre para el siguiente número múltiplo de 5? 3. 3. Y entonces era 3, 7. ¿Qué creen que va a pasar después? Va a volver a ser 7, efectivamente. Y después otra vez 3. Entonces me doy cuenta que estos múltiplos que van apareciendo siguen una regularidad. Y en consecuencia puedo crear la serie específica para estos. De tal manera que sepa exactamente cómo eliminarlos. A ver, ahí va. Bueno, esto no va. Ahora, por ejemplo, me fijo en el 7. Su primer múltiplo no asumido ya, porque 35 también sería múltiplo de 7, pero ya fue tomado por el 5, es 49. Y otra vez me fijo, ¿cuánto tarda en aparecer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y después, 1, 2, 3, 4, 5. Y después, ¿qué creen que va a pasar? ¿Cuántos espacios van a recorrer para que vuelva a aparecer otro múltiplo de 7? 9. 9. 9, sí, claro, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y después, Cinco. otra vez, 1, 2, 3, 4, 5. El punto es que descubres que todos los primos eventualmente tienen múltiplos, pero todos siguen una regularidad. Además, te percatas que si tú encuentras el primer número primo que no ha sido asumido antes, por ejemplo, aquí para el 7 fue el 49, como les decía, 35 también es múltiplo de él, pero ya estaba asumido para el 5. Nunca se vuelven a empalmar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo te dijera, a ver, ¿cuáles son los números primos? Según mi tablita, vamos a hacer un ejercicio. Si yo te dijera, según la tablita que me está dando esta función P, ¿cuáles son los números primos menores a 41? ¿Qué me dirías? 37, 31, 29, 23, 19. Exactamente, pero no, la tablita también te diría que es 35, que es 25, que es 17, que es 13, que es 11. O sea, la tablita como está calculando P, te da todos. Entonces tú dices, a ver, si tiene una regularidad, si yo encuentro dónde empieza y sé cómo se está desplazando, dado un número primo,
dado un número cualesquiera, no tiene que ser primo. Yo te podría decir, por ejemplo, 50. 50 está entre 49 y 53. Yo puedo ser capaz de, como conozco la regularidad, decir cuántos valores se repiten, cuántos valores múltiplos se agregaron y eliminarlos. Entonces, por ejemplo, si tú dijeras 37, por ejemplo, 38, él diría 37, 35, 38, 39, 25, 23, 19, 17, 13, 11, 7, 5, y tú le dices, a eso le debo de quitar 2. Luego, entonces, debo de construir 2 funciones extras. Una que me encuentre la primera vez que aparece de manera única el múltiplo de mi primo. Y otra que me genere propiamente la sucesión de múltiplos de ese número primo. Lo que yo llamé INI del número primo, se da como P cuadrada menos 1 a la 3. A ver, ¿qué daría si le metemos 13? Alguien écheme la mano. ¿Qué pasa si ponemos P igual a 13? ¿Nadie? ¿13 por 13? A ver, César Guevara, 13 por 13. 69. Menos 1. Gracias, maestra Marta. Te agradezco infinitamente. 34, ¿no? ¿O cuál me dice? Sí, 3 al cuadrado menos 1, ¿qué me da? 169, 168. ¿Entre 3? Ah, entre 3. 56. 56. Entonces vemos, y justamente, mire, en 56 está la primera aparición de un múltiplo de 13 que no ha sido tomado antes. Como les decía, como nunca se repite, una vez que aparece, nunca se traslapa, con eso garantizas que no lo está sumando doble. Imagínense que cometieran el error de que aquí también toman para 35, cuentan tanto al 7 como al 5. Entonces, cuando tú le preguntaras al programa de menores a 42, te diría 41, 37, 35, te diría todos estos. Pero si se traslaparan, el contador de múltiplos aquí contaría doble. Y en lugar de nada más quitar 2, quitaría 3. Así que esa propiedad sí es importante de que nunca se traslape. Entonces, con esta, ¿perdón? Entonces, por ejemplo, si quiero ver la del 7, yo tendría que hacer esa formulita, 7 al cuadrado menos 1 entre 3. Ajá. Y Es el 40. resultado, que es 16, me dice que... Perdón, mi cebolitación. Perdón, maestra Marta. Ajá, entonces si yo digo el 7, ¿no? Por ejemplo, lo sustituyo, me queda 7 al cuadrado menos 1 es 48 entre 3, 16. 16. 16, lo que me dice es que en ese momento va a aparecer el del 7. El del 7. La primera vez La que primera aparece potencia. Ajá. Perdón. No, sí, Dígame. ya te entendí, perdón. La primera vez que aparece el múltiplo de 7 y que no se ha tomado antes, que no ha sido utilizado antes, porque le digo, 35 también sería, pero ya estaba tomado por el 5. Entonces, ya tengo el índice inicial, ya tengo las regularidades. Bueno, quería mostrarles aquí algunas ecuaciones, por ejemplo, y esto es algo bien importante en la computación y en que acerquemos a los alumnos a la computación. Ellos
Ni uno, la verdad. Pero la verdad es que también para ellos es imposible muchas veces hacer ciertos despejes. Pero la computadora te acerca a, mira, pones una expresión y yo te estoy diciendo que es igual a otra. Grafícalas en la computadora. Mira, se ven iguales. Le puedes poner 100 puntos, le puedes poner 1000 puntos. Si se ven iguales, te puede dar, no es certeza, pero te puede dar una idea de que sí hay similitudes. Algunas ecuaciones de aquí están fuera del alcance de los muchachos de preparatoria. Pero con estas herramientas, ellos ya te dicen, no, pues sí se vio igual, maestro. O la saqué para los 100 puntos y después vi los valores, los comparé y todo salió igual. Entonces puedo asumir que sí, esa forma que me están dando sí son equivalentes. Sí están bien. Entonces, obtengo el inicial. Y ahora tengo que encontrar la sucesión de ellos. Por ejemplo, la sucesión para 11, aquí está mal porque no me paré en el J inicial. El J inicial debió haber sido para 11, déjenme ver, 11 por 11, 121, 120, 40. Debió haber empezado en el 40. Esto es un error de... Aquí debió haber empezado en el 40 y decirme que esta es su sucesión a partir del 40. Y entonces veo qué regularidad tiene. 15, 7, 15, 7, 15, 7. Eso me lleva a que ahora ya sé a construir la sucesión. J1 es el J inicial. J2 es el J inicial más la primera. En este caso, en el ejemplo que tengo aquí, que es el de para 11, A vale 7 y B vale 15. ¿Por qué le puse letras? Porque lo que yo busco es que ellos vean la generalidad. Si le pone unos números, se pierde. Porque la naturaleza propia de cómo es uno, cuando uno ve números, luego lo que hace la operación. En cambio, cuando ves letras, como que sí aprendes, bueno, te motiva a ver cuál es la conducta global. Aquí está lo que representan estos números. ¿Sí me estoy explicando, maestra Tania? Si voy perdido, dígame, ¿eh? No quiero que se vayan como siempre se van todos los alumnos del salón. ¿Alguien entendió algo? No, pues bueno, ya fue otro día. Cumplimos. Entonces, J1 va a ser el J inicial, o sea, la primera vez que aparece el múltiplo no repetido. Después, le sumo la primera regularidad. ¿Por qué lo estoy poniendo así? Porque yo lo que quiero es obtener la expresión general para, ahora sí que, la expresión general de la sucesión. De tal manera que yo lo pueda obtener para cualquier índice que a mí me interese. Entonces, lo primero es 0 por A, 0 por A, pues deja solo el J inicial. Después, 1 por A más B menos B, en realidad me queda como si fuera 40 más 7. Después, 1 por A más B y más 0 por B, que esto va a dar 0, pues me deja justamente 7 más 15, 40 más 7 más 15. Después, sé que es 40 más 7 más 15 más 7, donde va a estar la próxima repetición, y eso se obtiene con 2 veces se repitió el 7 a 2 por A, pero como estoy duplicando el B, tengo que restarle un B, porque solo había un 15. J5 es 7 más 15 más 7 más 15, o sea, el inicial, 40 más el doble de ellos, y entonces obtengo que el término, la expresión del término M queda dada como, para un número primo particular, queda dada como el J inicial más una phi de M por A más B más mu de M más B, donde mu de M representa el coeficiente de B y vemos que siempre es 0, 1. Como en este caso estoy tomando M a partir de 1, va a ser 0 si M es impar y menos 1 si M es par. Y en el caso de phi, va a ser M medio si M es par y M menos 1 sobre 2 si M es impar. La primera se obtiene muy fácil
esta la hemos visto de cómo se obtiene el intercambio 0, 1, un medio de menos por menos a la m menos 1, esta sí está fácil. La verdad es que esta de aquí abajo ya se empieza, bueno, a mí se me complicó más deducirla. Pero una vez que tengo esto, también solo me falta expresar a A y a B en términos de I. No olvidemos, bueno, de I, no olvidemos que ahorita nuestro índice fundamental es I. ¿Sí me voy explicando, compañeros? Sí. Gracias, maestro. Entonces, a ver, me pregunto, ¿quién es A más B? Vamos a checarlo acá. Aquí está, le subo. Y entonces, me doy cuenta que A más B, A y B son las regularidades. Y todas nada más tienen un cambio. De 3 a 7 para 5. De 9 a 5 para 7. De 7 a 15 para 11. Entonces lo sumo. La suma me da 10. ¿Qué es 10 del número primo que tenía? Su doble. 14 es el doble de 7, 22 es el doble de 11, 26 es el doble de 13 y así sucesivamente. Entonces, A más B se simplifica muy fácilmente porque A más B es 2 veces el número primo. Resolviendo un sistema de ecuaciones, llegas a que B tiene esta forma. Ahora, ¿por qué aquí no me importa que dependa de P? Porque en realidad yo ya tengo mi ecuación P aquí arriba, que más adelante voy a sustituir, y entonces todo va a quedar en términos del índice I. Nótese que esto que estoy explicando, digamos que de momento es para un solo primo. En realidad, cada número primo genera su propia sucesión, independiente de la otra, pues nunca se traslapan. La intersección de todos los conjuntos siempre es el vacío. Entonces, sustituyendo en mi forma, en mi término general, ya las expresiones obtenidas, me queda lo siguiente. Ya sabíamos que J inicial era P cuadrada menos 1 sobre 3. A ver, lo estoy moviendo muy rápido, creo. Nadie me dice nada. Y hasta yo me creo. Ya sabíamos que J es esto. Mu es esto que está aquí. Phi es esto que está aquí. A más B es esto que está aquí. B es esto que está aquí. Y entonces obtengo mi término general. Lo que sigue es hacer otra restricción intrínseca al dominio muy menor. Nosotros sabemos que todos los números primos mayores a 2 siempre son impares. Entonces, también hay que meter esa restricción. Finalmente, la cantidad de números primos menores, por ejemplo, a un número par y su sucesor impar son exactamente los mismos. No cambias. Si tú tienes 1000 y 1001, los números primos menores a 1000 y 1001 son exactamente los mismos. Sin embargo, sí se gana en que acotas el dominio. Entonces aquí metes otra definición. Dice, bueno, ya tengo mis sucesiones de números que son múltiplos de primos. Tengo mi función P que me saca números primos y algunos que no son primos. Nada más vamos a hacerle como otra restricción a que todos los primos que saque sean impares. A todos, o sea, vamos a quitarle todos los valores P que en algún momento me pudiera arrojar mi función y que fueran un número par, porque de antemano ya sé que nunca un número par mayor a 2 va a ser primo. Entonces pon esta restricción aquí, donde X es cualquier valor que tú des. ¿No? Pongamos fácil. Si tengo 8 aquí, menos 1 a la 8,
1. Y entonces 1 por punto 5 más punto 5, 1. Y entonces cuando tú metas 8, él te lo vuelve 9. En caso de que tú metas, por ejemplo, 9, menos 1 a la 9 queda menos 1. Y bueno, se ve muy evidente que punto 5 menos punto 5 da 0 y te lo deja. Con esta restricción en mente, vuelvo a generar la igualdad de esta expresión con la que ya se tenía. Déjenme checar bien. Sí, con la que ya se tenía para P. Aquí hay un detalle que ya quiere obtener el I final. Como X ya es un número fijo, tú también puedes saber que J es un número. ¿Cuál es el valor de J máximo que vas a tener para ese X? Por ejemplo, si yo te diera, por ejemplo, 40, ¿cuál sería su J final? A ver si me van siguiendo. Recuerden que las J's son los valores donde dio una multiplicidad, o sea, un número no primo, es el índice. O sea, son los que están de este lado, pero solo los valores donde hay multiplicidad. Entonces, si yo te diera 40, ¿cuál sería la J final? ¿40? Está entre 37 y 41. ¿Cuál sería la J final que marcaría? Aquí están las J's, pero solo son estos valores, por ejemplo. Empieza en 8, 11, 16, 18, 21. Porque en 8 la función P dio 25, o sea, ya no dio números primos. Entonces, si yo te diera 40, ¿cuál es la J final que marca? 11. 11. Gracias, maestra Gina. Exactamente. Ahora, ¿por qué sirve esto? Recuerda que va a meter la función P. Y de alguna manera le va a decir cuántos fueron. Pero él necesita una J final para saber hasta dónde va a llevar la cuenta de los valores múltiplos que va a restar. Entonces, diría 40, perfecto. J final, 11. Desde 11 hasta todos los valores anteriores, tengo 2 repetidos. Entonces, al valor que me dio P, réstale 2. Y eso que obtengas es la cantidad de números primos antes de tu número 40. ¿Sí me expliqué, maestra Gina? Creo que sí, Roberto. Ok. Bueno. Si yo no tuviera una J final, a ver, obtuve la serie. Obtuve la serie, o sea, obtuve 25. Para 5 obtuve 25, 35, 55, 65. Pero esta es infinita. Mi programa, cuando yo le meta el número 40, que está antes del 41, me diría, tus números primos son 37, 35, 31, 29, 23. Ya me contó 2 de más. La J final va a servir para que él analice y diga, como me diste 11, y yo sé que empiezo en 8, en 8 hay uno y en 11 hay otro. Hay 2 lugares que le corresponden. Con esta J final tienes 2 lugares. Y esos 2 lugares los debo de restar porque realmente no eran números primos. La J final siempre me va a decir, según el número que yo dé, hasta dónde va a ser el conteo de múltiplos. Por ejemplo, si fuera 60, la J final va a ser 18. Para que cuando opere,
cuente de 8, 35, 49, porque tiene 16 y todavía se vale, va a contar al 55, al 65, y ahí, bueno, espero haberlo hecho bien, si no me equivoqué, y ahí se va a detener. Va a contar solo esos múltiplos. Para eso requiero la J final, para que sepa hasta dónde contar los múltiplos que se dieron antes de mi número. ¿Sí, maestro Víctor? ¿Qué? Maestro Víctor. Ok. Bueno. La J final me indica el último índice antes o al mismo nivel del número que le estoy dando en principio, donde se presentaron multiplicidades. Este despeje, la verdad sí está sencillo. Y como quiero que la J final sea máxima, bueno, pues quiero que este valor siempre sume, por lo tanto, este debe ser 1. Y entonces la J final máxima va a ser esta. Aquí hay que hacerle un ajuste porque en algunos momentos este número puede dar una fracción y yo quiero que dé un entero. Entonces vamos a tomar la función techo por si llega a dar una fracción, tome el entero inmediato mayor a ese número. Finalmente, también necesito una I final. La I final me va a indicar en qué índice quedó. Tú metes el número 43, ponle. Pero el sistema tiene que saber hasta dónde va a contar. Entonces, la I final para 43, por ejemplo, sería 13. La J final sería 11. La J final es sobre los índices de múltiplos, de números que no son primos. La I final es sobre tu número hasta dónde va a tener que empezar a contar todos los primos anteriores. Entonces, si yo le diera 41, bueno, le había hecho 43. Su I final quedaría como en 13, a lo máximo 14, y empezaría a contar hacia atrás, 41, 37, y así se iría. ¿Me explico? Y la J final diría, fue 11. A partir de aquí, cuenta cuántos están repetidos. Diría 1, 2. Y entonces haría la cuenta. Como pedí antes de 43, diría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 menos 2. Y me arrojaría 11. Yo sé que algunos van a decirme ahorita, pero falta el 3 y el 2. Eso no es problema, es una constante. Al final se le agrega como una suma de más 2. Entonces, ya teniendo los índices que le corresponden a tu número, ya el programa ya puede correr hacia atrás y calcular todo. Tanto la cantidad de primos como la cantidad de, bueno, como la cantidad que te da P, porque realmente esto es lo que me da P, como la cantidad de repetidos, hacer la resta y entregarte el resultado. ¿Sí me voy explicando, Leonardo? A mí díganme algo muy extraño. Bueno, ya no. Manuel está levantando la mano. Ah, dígame, maestro Manuel. Manuel te refieras, pero si soy yo, no estaba levantando la mano. No, era Manuel Olivares. Ah, ok. Sí, Ah. Olivares. Maestro Manuel Olivares, dígame. Bueno. Entonces, a la función que cuenta los repetidos, le voy a llamar C. La expresión que obtengo al final, para no atosigarlos más porque veo que ya tienen cara de qué onda con este cuate, la expresión final que te queda
para J es esta. Esta fue la de mi serie. Esta es la que me dio mi serie. De aquí voy a despejar M. Y la expresión que obtengo para C es esta. ¿Por qué tengo dos sumas? Bueno, les voy a decir lo que hace la función A, pero primero les voy a explicar las sumas. Acuérdate que para cada primo hay toda una serie. Entonces, esta en realidad recorre cada serie. O sea, los repetidos para 5, los repetidos para 7, los repetidos para 11. Como no se empalman y como cada número primo, cada serie que se genera de múltiplos de números primos, tiene sus propios factores A y B, entonces tienes que hacer un corrimiento sobre cada una de esas series. ¿Hasta dónde la haces? Pues hasta el J final. Déjenles muestro, ya sé que los tengo, ya tienen cada vez bien confundidos, ya ni modo. Fíjense bien. Vamos a pensar que te preguntas por el 126. Aquí ya hubo 3 series que están corriendo, la del 5, la del 7 y la del 11. No las detecta al mismo tiempo, sino que dice, a ver, ¿cuántas veces se repitieron múltiplos de 5? Y va a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después va a correr la del 7. ¿Cuántos múltiplos de 7 se repitieron? 1, 2, 3, 4, 4. ¿Cuántos múltiplos de 11 se repitieron? 1. Y los va a sumar. 8 más, creo que dije 5 más 1. Como la función, como les dije, te va a dar la cuenta de aquí hasta acá, simplemente al número de elementos que contó aquí, le va a restar los que contó en cada serie de múltiplos. Y te va a decir exactamente cuántos primos eran. Esto es lo que representa esto. Y este valor, que para no hacerlo más engorroso, es justamente el despeje de M. Sale. Bueno, hay un GitHub donde estoy poniendo todos los programas que hago con mis alumnos o programas que yo hago. Si quieren, después se los paso. Ahí va a estar el programa en Unity. Está también en C#. Bueno, se escribe en C# en Unity. Y los programas que se hacen de matemática y en R. Esta función, ¿cómo opera? Si tu número era primo, si el índice era de un número primo, esta da un número entero y la evalúas en lo que llamas EIT. EIT lo que hace es que si es un número entero, te voy a dar 1. Si es un número que es cualquier otra cosa, te voy a regresar 0. Cuando tú metes un número que es primo, esto da una fracción. Cuando metes un número que no es primo, que es un múltiplo, da un entero. Y entonces los va sumando. Como les dije, esta opera sobre las distintas series. Y este corre todo el índice. ¿Por qué funciona? Recuerden que una vez que empieza un múltiplo, empieza desfasado de los otros. Nunca lo repite 2 veces. Entonces, bueno, CX te da todos los múltiplos. Aquí nada más volví a poner los índices superiores porque tienes que detenerte. Como les mencionaba, si yo quisiera de 146, me tengo que detener en el 148 para índice I. Y me tengo para índice I final y para índice J final me tengo que detener en el 47 para que no sumen de más. Y bueno, lo último es cómo se obtiene P. Pues P ya la tienes bien fácil porque ya tienes todo. ¿Perdón? Tienes la función que calcula el índice final, aquí era I de F. Tienes la función que te calcula los repetidos y le sumas 2 porque son el 3 y el 2.
Si metes las expresiones que te di para estas expresiones, hay una pequeña rata, lo que obtienes es justamente esta expresión. Parece mucha talacha, pero es mucho de álgebra. Y además está bonito porque como mis alumnos son de sexto, también manejan funciones. Y se puede ver si realmente están entendiendo lo de los dominios, lo de las imágenes. Entonces, creo que el ejercicio, como ejercicio está bonito. Finalmente, esto se le debe fundamentalmente al joven Ordaz, que es un máster en la verdad es muy bueno, ese chavo va a ser muy bueno programando un día. Déjenme ver, déjenme quito aquí pantalla completa. Bueno, ahorita les muestro el código, déjenme ver, cómo quito la pantalla, maximizar, a ver. Si yo aquí le meto, por ejemplo, 16, me dice los números primos que fueron. ¿Por qué muestra los números primos y la cantidad? Bueno, cuando uno ve el código te das cuenta que en realidad, cuando calculaste la cantidad de primos, en realidad también estaba sacando qué números primos eran. O sea, queda pegado. Si le pongo 100, me dice todo. Bueno, aquí está en proceso, falta que se le haga bien un display y que te muestre todos. Pero, a ver, déjenme cierro esto. Ahí, demonios. Unity. Y bueno, lo que queda es que, por ejemplo, esto se lo puedo quitar porque tarda mucho, pero R maneja las cuestiones de lista maravillosamente, y entonces puedes sacar con R para el valor que tú quieras. Aquí yo lo hice de una manera muy modesta, pero para cualquier primo, con R, este programa, te permite sacar las regularidades. Quitemos de 30,000 porque esto no va a dar jamás. No se requería tanto. Ya. Vamos a ver que corra. Ahí está. Ah, ya lo había dado. Sorry. Ahí está. Para 23, la regularidad es 31,15. Y es, como pueden ver, es un código muy pequeño y puedes sacar las regularidades que tú requieras. Entonces, nada más les muestro. No, esto no. Game, una consola, proyecto. Bueno. Pues aquí está el código y en este sentido me gusta mucho porque se vuelve transversal el conocimiento. Cuando los chavos programan, la verdad, no solo se percatan de que verdaderamente tienen que entender lo que están haciendo. Luego uno no encuentra la manera de hacerles ver que tienen que entender lo que están haciendo. Y cuando lo programan, es una manera en que ellos se dan cuenta que sí tienen que entender qué es lo que hace la matemática. O sea, yo he encontrado en mi experiencia que a los alumnos que pongo a programar, al final entienden mejor. Y además es algo que por lo regular, sobre todo si se ve gráfico, les encanta. Les llama mucho la atención lo que pueden ver, lo que pueden picar y ver resultados. Bueno, pues espero que les haya gustado. Este es el proyecto en el que estamos trabajando. Ya va muy avanzado, como pueden ver. Otras cosas que queremos hacer es que esto se suba, porque creo que es muy importante, esto sí es de mi intención, que se generen nuestros propios programadores. O sea, en esta pandemia, todo lo estamos utilizando importado. Eso por un lado tiene muchas ventajas, pero por otro lado genera una dependencia espantosa. El día que nos cierren la llave, nos dejan en la calle. Entonces, se debería de formar a nuestros propios programadores en matemáticas. En general, sobre todo ahorita en la Facultad de Ciencias, desde que cambiaron el plan de estudios, los programadores tienden más como a querer programar videojuegos y cosas así. Y bueno, se ganó muchas cosas con el cambio de plan, sí es cierto,
pero luego se perdió esa visión de programadores, de programación científica. Entonces, porque bueno, todos sabemos, déjenme ver si lo tengo aquí, por ejemplo, ya existe este paquete, ¿no? El GAP. Ya quien le interese, pues hace muchas cosas el GAP. O al menos está citado en algunos libros de álgebra que yo he estudiado y todos los ejemplos lo ponen con él. Hay varias instituciones que tienen ya su software privado. Y creo que, bueno, a mi parecer sí sería importante que fomentáramos en los estudiantes la programación científica otra vez. No solo de videojuegos, no solo de animaciones, no solo de emoticones, sino que ellos vieran que pueden hacer programas matemáticos que a la larga generara, pues, una generación de que un día abriera y uno dijera, ah, el GAP mexicano, ¿no? Yo recuerdo ahí en la facultad, Pablo Barrera y otros, pues, trabajaban en eso, ¿no? En generar su propio cómputo científico. Pues bueno, muchas gracias por su atención. Gracias a los que participaron. ¿Alguna duda? Muchas gracias, Roberto. Está abierto a comentarios, por favor. Tenías 2 preguntas en el chat. Adelante, Marta. No, Leonardo tiene levantada la mano. Leonardo, Leo, por favor. Sí, a ver tantito, espérenme tantito. Me paso por acá. Pues es un trabajo lindo, es un estudio lindo de este artículo, creo que está padre. Hay varias cosas por ahí que en efecto suceden, aunque bueno, falta un poco, digamos, la formalidad de por qué suceden. Una cosa bonita de lo que está pasando con esta función es que básicamente está sumando 2 y luego 4, y luego 2 y luego 4. No sé si puedas volver a poner tu Excel. Ajá. Entonces, básicamente lo que está haciendo esto de elevar a la potencia del -1 es que cuando n es par pasa algo y cuando n es impar pasa otra cosa. Y eso básicamente el efecto que tienes es que simplemente sumarle alternadamente 2 y luego 4. Es que no veo tu pantalla todavía. No, deja compartir, es que ya dejé de compartir, perdón. Sí, se me había pasado. Sí. Esta de acá, la PI. O sea, ahí primero al 5 le suma 2, y luego al 7 le suma 4, y luego al 11 le suma 2, y luego al 13 le suma 4. Y bueno, y está empezando con una cosa que es el 5, y ese pues es, cuando lo divides entre 6 deja residuo 5. Pues finalmente lo que tiene este efecto de sumar 2 y sumar 4 es que en módulo 6, pues nada más te estás alternando entre los residuos 1 y -1, 1 y -1. Y bueno, eso te garantiza que todos los primos van a estar ahí, salvo el 2 y el 3, que son como unas excepciones como muy chiquitas. Entonces, pues, digo, es como una bonita, digamos, una forma de pasar mediante una fórmula por los múltiplos de 6 más -1, y ahí tienen que estar todos los primos. Y luego también está esta otra formulita del pi al cuadrado -1 dividido entre 3, que también tiene muchísimo sentido, porque si vas sumando 2 y 4, entonces más o menos en promedio, cada 2 pasos sumas 6, y entonces en cada paso sumas 3. Y entonces, pues si no te estás fijando en los múltiplos de p que tengan a otros factores, pues el primero que va a aparecer es el cuadrado, y pues de ahí ya salen cosas. Sin embargo, hay por ahí unas cositas un poco más adelante, me parece que como por el 175, cuando pi vale 175, en donde ahí puede que ya se empiecen a empalmar las sucesiones. Lo que acaba pasando con el 175 es que es 5 por 5 por 7. Y entonces a ese le va a tocar 2 veces ser múltiplo de cosas. Va a ser múltiplo de 5 y va a ser múltiplo de 7. Y entonces cuando lo quitemos, lo vamos a estar quitando 2 veces. Entonces ahí sí, o sea, digamos, en general sí están sucediendo las cosas bien. De hecho, hasta ahí, porque ese es el primer caso en donde pasan cosas raras, porque son como la primera vez que tienes 2 primos módulo 1 o -1 módulo 6, pero justo en ese momento se te combinan los factores. Entonces ese 175 va a aparecer tanto en la de 5 como en la de 7, y eso puede causar un poco de problemas.
Digo, fuera de esto, yo creo que en general está muy padre, pues, o sea, digo, entender estas intersecciones va a ser un poquito difícil. Igual tiene que ver con las intersecciones de cómo se intersectan los múltiplos de primos y eso en general es complicado. Pero yo creo que, digamos, esta presentación, esta actividad da muchísimo, muchísimo de qué hablar con los estudiantes. Y pues a partir de ahí, pues sí hay un buen de cosas que pueden practicar, exponentes, partes enteras, partes fraccionarias, partes techo, funciones, primos y pues muchas cosas muy bonitas. Más lo de la aplicación, ¿no? Que eso también está muy padre. Entonces, digamos, creo que algunos colegas matemáticos tenían un poco esa inquietud de si todo esto sí se cumplía. Pues más o menos todo se cumple, nada más ahí ya cuando se empiezan a juntar en numeritos muy grandes, ahí puede que haya algunos problemillas, que creo que era una duda que tenían por ahí, Gina y me parece que también Hugo, ¿no? Pero todo se ve muy padrísimo y pues justo, pues no sé, en general creo que estuvo muy bonita la plática y muchas gracias por contarnos de este tema. De hecho, me daba curiosidad de esto que había salido por ahí. Se volvió como muy famoso, ¿no? Y pues escucharlo aquí hoy está padrísimo. Y nada más eso. Muchas gracias. No, gracias, Gracias, Leonardo, Leo. por todas sus aportaciones. Qué buena onda. Sí, y bueno, Muchas yo los gracias, dejo, Leo. ya voy a la hora de la comida, pero muchas gracias. Hasta luego. Ándale, chao. Nos Excelente vemos, comentario, Leo. Leo. Excelente. Bye. ¿Algún Bye, otro Leo. comentario, por favor? Bueno, pues yo también le quiero agradecer al profesor Rogelio, Roberto. Roberto, perdón, Roberto. Para variar, digo otro nombre. Los nombres. Roberto, por tu plática. Creo que es interesante eh, hacernos ver, pues, detrás si tú agarras un paquete, por ejemplo, como matemática, y le dices, dame los primos, te los da en un abrir y cerrar de ojos. Pero ¿cuál es la matemática que está detrás? ¿Cómo puede hacer eso? Y eso es lo que tú nos estás mostrando, ¿no? Ujú. Y se puede tratar esa cuestión, como nos los has hecho notar, desde estadios muy tempranos en la formación de nuestros estudiantes. Eso creo que es valioso, Roberto. Ujú. Abrirnos un poquito esa caja negra que hay detrás de esos comandos, por ejemplo, de paquetes como matemática. Y te invitamos, pues, y también, porque la idea que tenemos del laboratorio es esa, es decir, que sean cosas abiertas donde el estudiante pueda eh, reconstruir o modificar, ¿sí? Para justamente poner en juego la comprensión del problema y pueda él crear sus propias preguntas, ¿no? Bueno, pues entonces estás invitado, ojalá nos puedas eh, compartir eso. Ujú. En- Creo que en- muchísimas gracias, Roberto. César, tienes levantadita la mano. La plática muy padre, que yo creo que es muy valioso llevar a los jóvenes a que empiecen a explorar. Eso a mí me agrada y es importante iniciarlos en que a veces no necesariamente que piensen que así van a demostrar las cosas, no. Incluso, incluso explorando pueden encontrar resultados. Eso es muy importante para ellos. Encontrar, bueno, no resultados, encontrar que puedan plantear problemas a partir de Conjeturas. visualizar, ¿sí? Que encuentren estructuras, patrones, regularidades y de ahí plantear problemas, plantear paradigmas de la matemática y luego de ahí irse a lo teórico. Eso es muy importante. Entonces, y programarlo, yo creo que eso es bonito. Eso a mí me gusta y lo que yo le llamo muchas veces el microscopio de la matemática, ¿no? Irse metiendo a los datos cada vez más. Entonces sí, me gustó y sí, como decía Leonardo, sí hay cosas que sí, que hay que revisar bien, pero en lo teórico, pero sí, me parece muy bien. Yo te felicito. Me parece un buen trabajo de ir llevando a nuestros jóvenes a explorar y el cómputo les entusiasma, yo creo. Y aparte es programación que ya pueden hacerla, eso es lo importante. Eso es muy importante. Sí, te felicito. Gracias. Gracias. Leo, ¿tienes levantada la mano o es que no? Creo que dijiste que te ibas, pero veo tu mano levantada. Supongo que se le olvidó.
yo creo. Bueno, ¿algún otro comentario para Roberto? Pues nada más felicitarlo por el excelente trabajo que nos presentó. Gracias, maestro. Gracias, Gina. Bueno, pues si no hay, entonces son las 2:25, pues me dio mucho gusto estar hoy aquí con ustedes y escuchar esta magnífica plática o presentación de Roberto. Nos vemos dentro de 15 días. Un abrazo. Nos vemos, maestro Moisés. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta Manuel. luego. Oye, Luego. Manuel, Nos vemos, a ver si Roberto. platicamos. Gracias. Ahí platicamos después, Roberto, ¿eh? Hasta luego, saludos.